Mi nombre es Bella, y la vida tiene una forma muy particular de mostrarte quién manda. Hace no mucho tiempo, yo estaba feliz, lista para contarle al mundo sobre mi matrimonio con Willy. Me sentía como una recién casada llena de alegría. De verdad creía que sacrificar mi trabajo en Ventictech para enfocarme en nuestro matrimonio era la mejor decisión. Al fin y al cabo, ¿no se supone que el amor vale más que el dinero? Ventictech tenía un ambiente único, pero también más reglas que un régimen estricto. Una en especial era un verdadero problema para las parejas. Cuando Willy y yo nos casamos, automáticamente nos pusieron bajo la lupa. Nuestro jefe, Gary, no perdió el tiempo. Nos tendió una trampa como si fuéramos participantes en un programa de concursos barato. Con toda seriedad, nos dio un ultimátum. Esa noche, la discusión que tuvimos pudo haber sido digna de un reality show lleno de drama. Ahora que lo pienso, quizás el amor nubló mi juicio. Cedí y renuncié al día siguiente, dejando atrás una carrera prometedora en tecnología para enfocarme en la vida doméstica. Si tan solo hubiera tenido la claridad que tengo ahora, pero, ¿no es irónica la vida? Hoy estoy limpiando los desastres matutinos porque Willy, quien pronto será ascendido, parece que no puede atinarle ni a su plato de cereal. ¿Tu mamá no te enseñó a comer mejor? Grito hacia la otra habitación, aunque mis palabras parecen desvanecerse en el aire. Su respuesta es tensa y a la defensiva, como si le hubiera lanzado una flecha directa. Suspiro y lo dejo pasar. No vale la pena discutir. Hubo un tiempo en que podíamos bromear sin preocuparnos, pero ahora, cada conversación es como caminar sobre un campo minado. Horas después, Willy está absorbido por la televisión en el sofá, y yo me quedo evaluando los restos de lo que alguna vez fue nuestra relación. ¿Vamos a hablar o planeas comprometerte de por vida con ese sofá? Su indiferencia es palpable. Ni siquiera voltea a verme cuando responde. Cuento hasta 12, intentando tener paciencia. Espero que aún podamos arreglar este desastre antes de que sea demasiado tarde. Seguí adelante mientras él simplemente se encogía de hombros, un gesto que llenó la habitación de un silencio pesado, roto solo por el murmullo de la televisión de fondo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo: nuestra relación, que alguna vez fue tan fuerte como una casa bien construida, ahora estaba en ruinas, golpeada por una fuerza invisible. Todo lo que habíamos creado parecía desmoronarse, y ninguno de los dos sabía cómo apagar el incendio. Es curioso lo rápido que cambia la vida. Un día estás planeando un futuro juntos, y al siguiente, discutiendo por cosas tan simples que se sienten como un campo de batalla. Lo miré, el hombre en el sofá, el que alguna vez fue mi compañero, ahora parecía tan distante como un pasajero más en un autobús. El cambio de indiferencia a frialdad fue sutil, pero lo sentí, como el frío inesperado de un verano que termina o el primer golpe de una helada temprana. Recordé cuando todo era fácil entre nosotros, cuando reír y compartir no requería esfuerzo, pero ahora, cada interacción se sentía tan frágil como caminar sobre hielo delgado. Sabía exactamente cómo le gustaba el bistec a Willy, crudo, pero no demasiado, y sazonado con precisión. Había perfeccionado ese arte con el tiempo, pero ese día, ya fuera el horno o mi propia paciencia, algo falló. Escuché sus pasos pesados antes de que apareciera en la puerta de la cocina. Su humor era evidente incluso antes de verlo. Se quedó parado, observando la cena con la intensidad de un depredador al acecho. Las lecciones de la vida son duras, no llegan con suavidad, sino a través de pérdidas y cambios. Mientras cocinaba, no podía evitar pensar en la tranquilidad que solíamos tener y la tensión que ahora nos envolvía. Es sorprendente lo rápido que la vida puede desmoronarse, sin previo aviso. Willy agarró el bistec con sus manos desnudas, ignorando los cubiertos a su lado. Frunció el ceño y, señalando la carne con un dedo, soltó en un gruñido: ¿esto es lo mejor que puedes hacer ahora? Su voz era áspera, como papel de lija. Medí mis palabras con cuidado, consciente de la tensión en el aire. Está un poco más frío de lo habitual, Willy, le expliqué, refiriéndome a la temperatura del bistec. No me dejó terminar, me interrumpió bruscamente, y su mirada se volvió aún más intensa. Apreté los labios, conteniendo los pensamientos que cruzaban por mi mente. Sabía que decir algo solo empeoraría la situación. Bella, continuó, su tono bajando a un susurro amenazante, como el de un depredador acechando desde las sombras. Cuando digo que quiero mi bistec caliente, espero sentir cómo la vida se desvanece mientras lo corto. Tocó el filete con desdén usando su tenedor, como si fuera el mazo de un juez. Esto ya está muerto y desaparecido, sentenció. Su crítica fue fría y calculada, sin gritos ni acusaciones directas, pero cargada de un veneno reservado solo para mí. Era nuestro propio teatro de crueldad, sin dramatismo externo, solo palabras filosas que me dejaron sintiéndome vacía.
empujó el plato lejos, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos reflejaban una mezcla de desprecio y resignación. Olvídalo, murmuró, dándome la espalda. Tomó sus llaves con un movimiento brusco, dejando la comida sin tocar. Le lancé una última advertencia: arregla tus errores, o la próxima vez no solo será la cena la que se arroje. La puerta se cerró de golpe detrás de él, marcando el fin de lo poco que quedaba de alegría en nuestra relación. Me quedé sola, mirando la puerta cerrada. El clic del cerrojo resonó en el silencio del apartamento. Exhalé lentamente, dirigiendo la mirada al bistec abandonado. Tirarlo a la basura se sentía como una derrota. Cada paso hacia el bote me recordaba todo lo que estaba desechando: mi esfuerzo, mi cuidado, y la esperanza menguante de que las cosas pudieran mejorar. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta, admirada por sus padres y nuestros amigos. Pero, tras puertas cerradas, la realidad era muy distinta. Las demandas de Willy crecían cada día, erosionando poco a poco mi autoestima. Mis días giraban en torno a su aprobación, que se volvía cada vez más rara. Esa noche, como tantas otras, la mesa se convirtió en un campo de batalla para sus críticas. ¿Qué es esto?, preguntó, tajante. Cena, brócoli al vapor, respondí, esforzándome por mantener la voz firme pese a su evidente desdén. ¿Brócoli otra vez? No lo hagas, ya sabes, cualquier otra cosa, se burló, empujando el plato lejos. Reprimí una respuesta, sintiendo cómo se desmoronaba un poco más mi ánimo. Me ofrecía preparar algo más, pero su mueca fue inmediata. No es necesario, murmuró, sus palabras mordaces alimentando una ira silenciosa dentro de mí mientras me dirigía a la cocina. Su mirada me siguió, crítica e implacable. ¿A dónde vas?, ladró cuando me moví para empezar otra cosa. Dije que te haría algo más, respondí, dejando escapar una pizca de desafío, a pesar del miedo que sentía. Willy se levantó de golpe, la silla raspando con fuerza contra el piso. Siéntate, no finjamos que tienes otros planes. Tu mundo gira alrededor mío, ¿lo recuerdas? Sus palabras fueron un recordatorio cruel, como una correa verbal que me devolvía a una realidad que preferiría olvidar. Sí, lo recuerdo, murmuré, sintiendo como la pelea se desvanecía en mi interior. Regresé a la mesa, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué a casa con las compras más tarde, me recibió un silencio abrumador. No hubo disculpas ni agradecimientos, solo un silencio denso y asfixiante, más elocuente que cualquier palabra. Willy estaba sentado, irradiando desaprobación mientras la noche avanzaba. De repente, declaró con frialdad, esta casa es un desorden. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en los libros ligeramente desalineados sobre la mesa de centro y una almohada torcida. Límpialo, exigió. Quise gritarle, decirle que una casa habitada no puede cumplir con sus imposibles estándares de perfección, pero en lugar de eso, acomodé los libros y la almohada en silencio, murmurando para mí misma sobre el trabajo interminable que siempre parecía necesitar ese lugar. ¿Qué dijiste?, preguntó, agarrando el final de mi murmullo. Nada, respondí, esta vez más fuerte, intentando sonar casual. Solo estaba hablando sola. Me miró con desconfianza, pero dejó el tema. Más tarde, ya en la cama, me quedé despierta. La oscuridad que nos envolvía estaba llena de todas las cosas que no decíamos y los sueños que ambos habíamos dejado morir. Pensé en las palabras duras que deseaba poder decirle, en mi creciente resentimiento, y en cómo la vida que alguna vez quise se desmoronaba poco a poco. A través de mis dedos, sentí como todo se escapaba. No estábamos unidos por amor, sino por cadenas invisibles de dependencia y miedo. Todos decían que éramos perfectos, pero esa perfección no era más que una fachada, una palabra vacía en la economía de nuestro matrimonio falso. Un día, después de un viaje a la tienda, todo cambió por un simple trozo de hielo. Resbalé y caí, y un dolor agudo atravesó mi pierna como un rayo. Era innegable, no podía soportarlo. Un par de transeúntes se acercaron preocupados. Traté de mantener la compostura y asentí cuando sugirieron llevarme al hospital. El tiempo en la sala de emergencias parecía eterno. Cuando un médico finalmente me revisó, no necesitó más que una mirada. Está rota, dijo sin rodeos, como si hablara del clima. El impacto no fue por la fractura en sí, sino por el temor de tener que explicarle esto a Willy. Le envié un mensaje, me rompí la pierna, estoy en el hospital, pero no obtuve respuesta. Pasé una noche fría e incómoda en el hospital. La enfermera era indiferente, y el café sabía a rancio. Tan pronto como pudieron, me dieron de alta con un montón de papeles y un yeso blanco como la nieve. Cuando llegué a casa, Willy estaba ahí, su expresión era sombría,
sin rastro de preocupación o pregunta sobre lo que había pasado. Sus primeras palabras fueron: ¿dónde está la cena? Parada ahí, apoyada en muletas, con la pierna enyesada, perdí el control. ¿Qué hago? ¿Crees que fui a bailar? Mira mi pierna. Su única preocupación había sido la cena, no mi bienestar, y en ese momento, todo el abandono y egoísmo que había soportado se hizo dolorosamente claro. Willy comenzó a despotricar, como si me hubiera roto la pierna a propósito. Siempre tienes excusas, acusó con amargura. Ni siquiera puedes hacer lo único que se supone que debes hacer. Me sorprendió que, después de una noche en el hospital, lo único que le importara fuera su cena. Toda la situación me abrumaba. Sus ojos estaban llenos de ira y temblando, pero parecía completamente indiferente. El aire se sentía tan frío como el hielo en el que me había resbalado, lo que me decía que esto era más que una simple lesión física, era una fractura profunda en nuestra relación. Cojear hasta la mesa de la cocina. Cada paso con la muleta se sentía como una milla. Irónicamente, todavía estaba preparando la cena para mi esposo, como si nada hubiera cambiado. Cerca, el contenedor de basura estaba casi desbordado, un descuido menor, pero para Willy, ningún error era menor. ¿Qué es esto ahora? Willy ladró al notar el contenedor lleno. Estás en casa todo el día y ni siquiera puedes hacer las tareas más simples. Se abalanzó sobre mí con furia, y con una rápida patada, tiró el contenido del contenedor por el suelo. Límpialo, ordenó. Mis manos temblaban mientras me agachaba, no por el dolor de mi lesión, sino por un dolor más profundo, uno más intenso. Esa noche, el sueño me eludió. Sus duras palabras seguían resonando en mi cabeza, mezclándose con el ardiente ardor de las lágrimas. La mañana no trajo consuelo, solo la dura luz que iluminaba los restos del caos de la noche anterior. Sentada en la mesa de la cocina, con los papeles del divorcio frente a mí, escuché el café goteando en el fondo. Willy tropezó, todavía atrapado por el miedo de la noche anterior. Gruñó, con su voz áspera: ¿qué hay para el desayuno? Sin decir una palabra, empujé los papeles hacia él. Miró hacia abajo y una sonrisa astuta y burlona se extendió por su rostro. ¿Hablas en serio? Se burló, como si fuera un ataque al corazón. Mi corazón palpitaba, pero mi voz se mantuvo firme. Se rió a carcajadas, desechándome. No tienes las agallas, dijo. Ya lo hice, solo necesito tu firma. Lo miré fijamente. Lo haré, respondí, encontrando su mirada intensa. Se inclinó hacia mí, burlándose. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Eres un pájaro roto, ni siquiera puedes sacar la basura. Ya terminé de hablar, Willy, le dije firmemente. Firma los papeles o lo haré yo. Haz que las autoridades te obliguen, se burló, agarró el bolígrafo con fuerza y firmó su nombre en cada trazo, arrojando el bolígrafo con fuerza y deliberadamente, como si lo quemara. Buena suerte, cariño, volverás arrastrándote antes de que pasen los meses. Pero yo... ¿no podría? Esta fue mi línea en la arena, el momento en que me negué a tolerar más degradación o mentiras, a pesar de todo. Sonreí porque esos papeles firmados se sintieron como el primer paso con mis muletas hacia una vida mejor y diferente. El gateo no es mi estilo, murmuré en voz baja. A la mañana siguiente, me desperté con un silencio inquietante que contrastaba con la agitación interna que sentía al saber que todo estaba a punto de cambiar. Mientras tomaba un café, Willy mencionó casualmente que necesitábamos finalizar la división de la propiedad y que ya teníamos un abogado en mente, un reputado experto de una ciudad cerca de Bentitech. ¿Vienes conmigo?, dijo, más que preguntó, como si ya hubiera dado por sentado mi acuerdo, a pesar de mi estado actual, con mis piernas aún curándose y mis opciones limitadas. Me di cuenta de que esto era solo el comienzo de otro largo camino. Asentí en silencio mientras Willy me ayudaba. Me subí al auto, apoyándome cuidadosamente en mi yeso. Todo parecía normal mientras íbamos por la carretera, el horizonte de la ciudad encogiéndose a lo lejos como un grupo de edificios en miniatura. De repente, él detuvo el volante. «Podría necesitar aire», murmuró, saliendo para revisarlo a regañadientes. Salí también, apoyándome demasiado en el coche para no caerme. Fingió juguetear con los neumáticos por un momento y luego, sin previo aviso, saltó de nuevo al asiento del conductor, pisó el acelerador y arrancó. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Quedé varada en medio de la nada, vi su auto desaparecer por la carretera, el sonido del motor desvaneciéndose en el silencio. Sorprendida e incrédula, saqué mi teléfono y presioné grabar, llamándolo con desesperación. Su respuesta fue engreída y fría. Volví, grité,
pero él solo se rió con un sonido áspero y burlón, insinuando que eso era lo que merecía por buscar el divorcio. Entonces, la línea se cortó. La dura realidad me golpeó mientras estaba allí, las luces traseras de su auto se convirtieron en una mota borrosa en la distancia, a solo millas de la civilización. El frío invernal comenzó a filtrarse en mis huesos, un recordatorio cruel de mi repentino abandono. Los autos pasaban por ahí, con conductores ajenos a mi difícil situación, y su indiferencia ardía tan agudamente como el frío. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse, cuando un camión jeep se detuvo con estrépito a mi lado. Detrás del volante estaba Gary, mi antiguo jefe, la última persona que esperaba ver. La calefacción del auto soplaba aire caliente, devolviéndole algo de vida a mi cuerpo helado. La preocupación de Gary era evidente cuando me miró. «Te ves como una o coma», dijo bruscamente pero de manera amable. «¿Por qué diablos no llamaste a alguien?» Me encogí de hombros, sintiendo el peso de mi situación. «Pensé que podía soportarlo», murmuré, mi voz apenas un susurro. Me dejó al costado del camino con una pierna rota. La voz de Gary subió, una mezcla de incredulidad y enojo. «Willy es un maldito cobarde», asentí, envolviéndome con mis brazos mientras recordaba el viento helado y el frío cortante. «Sí, supongo que lo es», respondí. Condujimos hasta Ventic Tech y Gary me ayudó a subir al 5º piso del edificio. Los sonidos familiares del lugar de trabajo me eran tanto discordantes como reconfortantes, recordándome la vida que una vez conocí dentro de su oficina. Gary me entregó una humeante taza de café, que agarré con gratitud, dejando que el calor se filtrara en mis manos. «Gracias, Gary», dije después de tomar un sorbo tentativo. El café estaba fuerte, tal como yo. Me gustó mucho el contraste con el frío intenso que había soportado afuera. Gary caminaba de un lado a otro, sus movimientos reflejaban su agitación. «No puedo creer que ese bastardo», murmuró en voz baja, todavía luchando por comprender la insensibilidad de Willy. Después de desviar la conversación de Willy, Gary y yo nos acomodamos en un silencio cómodo. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared. Teníamos una historia de trabajo juntos, un ritmo compartido de comprensión de los estados de ánimo de cada uno que hacía que el silencio no se sintiera tan tenso. Finalmente, Gary dejó de caminar y me enfrentó directamente. Su comportamiento pasó de agitación a un tono serio. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó, con un toque juguetón en su voz, pero completamente perdido. «No sé», admití, la incertidumbre de mi situación pesando mucho sobre mí. La expresión de Gary se suavizó y se sentó frente a mí. «Mira, no voy a andar con rodeos. Podríamos usarte aquí de regreso. El equipo no ha sido el mismo desde que te fuiste», confesó, un destello de esperanza o tal vez fue una sorpresa agitada en mi pecho. «¿Hablas en serio?», respondí, mi curiosidad alcanzando su punto máximo, como un golpe al corazón. «Sí», dijo seco, una pizca de su humor habitual regresando, «eras uno de los mejores, demonios, eres el mejor. Debería haber luchado más para retenerte». Sonreí débilmente, conmovido y ligeramente abrumado por su confianza en mí. «No será fácil con mi pierna así», señalé, mirando mi yeso. «Nos las arreglaremos». «Esperaré hasta que te recuperes», literalmente, insistió, inclinándose hacia adelante con un brillo decidido en sus ojos. «No voy a aceptar un no por respuesta». La firmeza de sus palabras y la imponente presencia que proyectaba eran tranquilizadoras en medio de la turbulencia de los acontecimientos recientes. «Lo pensaré», le dije, sabiendo que, en el fondo, ya había tomado una decisión. «Lo pensaré», repetí, dejando que una sonrisa se extendiera por mi rostro. Gruñí en respuesta, un sonido que transmitía comprensión y un toque de impaciencia. Tener un propósito, un lugar al que ir y el apoyo de alguien que creía en mí fue más de lo que podría haber esperado, dado lo que había pasado ese día. Fue un giro inesperado, pero tal vez era exactamente el tipo de cambio que necesitaba. Después, la tensión era palpable cuando Willy se acercó a la oficina del jefe. El ruido sordo de sus botas resonaba más fuerte hoy, como si sintiera la tormenta inminente. Empujó la puerta para abrirla, y ésta crujió fuertemente, anunciando su llegada a lo que una vez fue su dominio. Allí me quedé, apoyado contra el escritorio, con los brazos cruzados, esperando a que Willy entrara y cerrara la puerta detrás de sí. «Cierra la puerta», ordenó el jefe con su voz grave y dura, como una nube de hierro. Willy, inquebrantable, me miró y su rostro se puso pálido, aunque rápidamente se compuso. «¿Qué es esto?», refunfuñó.
su voz nerviosa, como un animal acorralado listo para atacar. El jefe hizo un gesto hacia una silla, pero Willy no se sentó, se cruzó de brazos, imitando mi postura, pero con desafío, mientras que la mía mostraba determinación. El jefe comenzó a mirarlo fijamente, con una mirada tan afilada que podría atravesar una armadura. Siempre pensé que eras un hombre astuto, pero lo que has hecho es la clase de tontería más grande. Willy me lanzó una mirada con una mezcla de miedo e ira brillando en sus ojos. Entonces ella ha ladrado, ¿qué mentiras has estado vendiendo?, dijo. No se necesitan mentiras, amigo, respondí con calma, mi voz tan firme como un latido del corazón. Solo te estoy reproduciendo los grandes éxitos de tu fea sinfonía. Has sido grabado. Claramente, como el día en que el jefe metió la mano en su escritorio, sacó un dispositivo de grabación y lo deslizó sobre la mesa para que todos escucharan. ¿Nostalgia?, ofreció el jefe. La cara de Willy se volvió del color de la ceniza. No puedes hacer esto. No puedes despedirme por lo que hice por aterrorizar a tu esposa, mi empleada. Oh, puedo y lo estoy haciendo. El jefe intervino, su voz fría como el acero. Los ojos de Willy se movieron entre nosotros, buscando desesperadamente cualquier signo de debilidad, cualquier grieta en nuestra postura firme. No había ni una pizca de debilidad en nuestra actitud. Te llevaré a la corte, escupió Willy, su voz llena de desesperación. Eso es gracioso, respondí con una risa fría, porque es exactamente a donde vamos. La única diferencia es que yo tengo una montaña de pruebas, y tú no tienes nada más que mentiras y amenazas vacías. El jefe se levantó abruptamente de su silla, chillando por el suelo, como un grito de batalla. El jefe gritó, sal de mi oficina y sal de nuestras vidas. Aquí terminaste. Con esas últimas palabras, el destino de Willy quedó sellado de manera decisiva en la sala del tribunal. Las pruebas en su contra eran abrumadoramente más pesadas que sus furiosas negaciones. El juez no perdió el tiempo, martillando el mazo como el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Te condeno a pagar una indemnización y este tribunal concede la separación, declaró el juez. Esa sentencia se sintió como el primer soplo de aire fresco en primavera, prometiendo nuevos comienzos. En el trabajo, me deslicé en las rutinas cotidianas, pero todo se sintió diferente, como si estuviera rejuveneciendo. Cada pulsación de tecla era un ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Cada amable, buenos días, era el mortero que unía todo, y cada proyecto completado añadía otro pilar a la nueva base que estaba construyendo para mí. Bella, ¿te sientes rara?, Harold irrumpió en mis pensamientos, recuperando todo. Me giré en mi silla para mirarlo. Rara, le respondí, mirándolo raro. No empieces a ocultarlo, Harold. Se siente como si hubiera regresado de entre los muertos. Harold soltó una risa cálida y cordial. Zombie bella de regreso por venganza. Esbocé una sonrisa, algo así, solo que esta vez no aceptaré ninguna tontería de nadie, no más fallos. Ese es el espíritu, dijo Harold. Harold asintió. Sabes que todos te apoyamos aquí, sin importar lo que pase, asentí, sintiendo la calidez genuina de la oficina. No era solo la calefacción, era la camaradería. Una fortaleza compartida contra cualquier tormenta que pudiera surgir en nuestro camino. Este nuevo capítulo no era solo un nuevo comienzo, era una vida recuperada, y yo estaba listo para vivirla plenamente. Hoy cumplí 35 años. Me desperté sintiendo los dolores y molestias habituales que acompañan a mi enfermedad crónica, una compañera constante desde mi infancia. Como directora ejecutiva de una próspera startup tecnológica, generalmente enmascaraba mi dolor con trabajo y cafeína, pero hoy no. Hoy me sentí diferente, más pesada de alguna manera. Decidí que era necesario un viaje a la clínica privada, un lugar que había llegado a ver casi como un segundo hogar. Conocía a la mayoría del personal por su nombre, pero era Tom, el joven enfermero, quien siempre llamaba mi atención. Tom era encantador, con una sonrisa rápida que hacía sonrojar a muchos de los pacientes, incluido yo. Hoy, cuando entré por las puertas de la clínica, fue el primero en saludarme. Feliz cumpleaños, Elena. Luces elegante como siempre, me sonrió, y sus ojos se iluminaron cuando se acercó a mí. Sabes que no tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí, dijo. Suspiré y me senté en la cama de la clínica. Te lo agradezco, Tom, pero sabes que mi situación es complicada. Mientras Tom preparaba el goteo, no perdió el ritmo. No me importa tu enfermedad, Elena. Me gustas. Cuando estés lista para hablar de nosotros, estoy aquí. Mientras Tom se ocupaba con los gráficos, traté de concentrarme en los aspectos positivos. Lo había logrado.
Era independiente, pero por mucho que odiara admitirlo, me sentía sola. El día continuó con las rondas habituales de pruebas y visitas al médico. Al final de la tarde, me sentía exhausta. Estaba lista para regresar a casa, pero Tom tenía otras ideas. Oye, cumpleañera, no puedes simplemente irte a casa y deprimirte. Vamos a cenar, te invito, vamos a celebrarte. Dudé, era tentador pasar más tiempo con él fuera de los muros estériles de la clínica. Está bien, pero solo como amigos. Como amigos. Estuvo de acuerdo, pero noté el brillo en sus ojos cuando lo dije. Cenar con Tom fue fácil y estuvo lleno de risas. Tenía una manera de hacerme olvidar la frialdad clínica de mi rutina. Mientras hablábamos, no se trataba solo de mi salud o de la clínica. Hablábamos de películas, viajes y comida. Fue enorme, y por un momento me permití disfrutarlo. Elena, eres increíble, ¿lo sabes? Dijo Tom mientras me acompañaba a mi auto. Escucha, quise decir lo que te dije antes, quiero estar allí para ti, en cualquier forma que me dejes. Lo miré, mientras las luces de la calle proyectaban sombras en su rostro serio. Tom, no es tan simple, mi vida, mi salud, es mucho para cualquiera. No soy cualquiera, Elena, soy el tipo que te pide que te arriesgues conmigo, respondió con voz firme y segura. Sentí una avalancha de emociones. Aquí estaba este maravilloso hombre, dispuesto a aceptarme con todas mis complicaciones. Tomémoslo con calma, ¿está bien? Mientras conducía a casa, su invitación se repetía en mi mente. Tal vez, solo tal vez, podría permitirme tener esta porción de felicidad. Después de todo, ¿no era la vida demasiado corta para pasarla sola? 6 meses pasaron volando, más rápido de lo que podría haber imaginado. Tom y yo nos veíamos con regularidad, y cada momento que pasábamos juntos parecía aliviar la constante incomodidad de mi enfermedad. Él hacía que todo pareciera más simple y liviano, pero en el fondo yo tenía reservas sobre nuestro futuro, dada mi salud. Sin embargo, Tom nunca pareció vacilar. Una fría noche de sábado, mientras las hojas de otoño pintaban la ciudad de Hughes de naranja y rojo, Tom sugirió un paseo por el parque después de cenar. Elena, sabes que no soy muy dado a los discursos elegantes, ¿cierto? Comenzó Tom, un poco tembloroso, lo cual era raro en él. He estado pensando mucho en nosotros, en lo feliz que me haces, quiero que esto sea algo para siempre. Sentí que mi corazón se aceleraba. Tom, ¿estás seguro? ¿Conoces mi situación? No será fácil. Sí, lo sé, y no me importa, lo quiero todo, los días buenos, los días malos y todo lo demás. Luego sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple pero hermoso. Elena, ¿te casarías conmigo? La propuesta me tomó por sorpresa, sabía que lo amaba, pero un compromiso a este nivel era algo que no me había permitido considerar seriamente debido a mis complicaciones de salud. Verlo allí, tan seguro de nosotros, hizo que todas mis defensas comenzaran a desmoronarse. Sí, Tom, sí, me casaré contigo. Nos abrazamos, y por un momento el mundo que nos rodeaba pareció desaparecer. Éramos solo nosotros, y todo se sintió bien. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación. Decidimos hacer una pequeña ceremonia, nada especial, solo nosotros y algunos amigos cercanos, incluida su hermana y ella. Antes de todo eso, necesitaba abordar los aspectos prácticos de nuestro futuro juntos. Una noche, me senté con Tom y saqué el acuerdo prenupcial que había redactado. Quiero hablar de algo un poco práctico. Es importante, dado mi negocio y mi salud, le dije. Tom asintió con la cabeza. Le entregué los papeles. Es una formalidad, le expliqué. Tom tomó los documentos, los revisó brevemente y luego me miró con una sonrisa. Si esto te hace sentir segura, está bien, no estoy aquí por el dinero, Elena, estoy aquí por ti, me aseguró. ¿Estás seguro de eso? ¿Realmente seguro? Insistí, porque necesitaba escucharlo una vez más. Absolutamente, dijo firmemente, firmando el documento sin pensarlo 2 veces. ¿Ahora podemos volver a planificar nuestra pequeña boda? Añadió con una sonrisa. Sí, podemos, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y amor. La facilidad con la que Tom aceptó el acuerdo me aseguró de sus intenciones y compromiso. El día de nuestra boda fue simple y perfecto. La ceremonia en el ayuntamiento fue rápida, y las únicas personas presentes fueron aquellos que más amábamos. Parados allí, intercambiando votos, sentí una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez,
La vida me estaba dando la oportunidad de tener algo hermoso a pesar de todo. La vida después de nuestra pequeña y tranquila boda fue, por un tiempo, bastante cercana a lo que había imaginado como perfecto. Tom y yo nos adaptamos a nuestra nueva vida juntos, y él se hizo cargo de la casa. Fue un cambio agradable. Llegaba a casa con olores increíbles flotando desde la cocina, y el lugar se veía impecable. Durante los primeros meses, me sentí como si estuviéramos en una especie de fase de luna de miel que continuó, pero aproximadamente después de un año, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Me di cuenta de que Tom parecía un poco apagado. Su entusiasmo por las cosas de la casa empezó a disminuir, y se veía más retraído. Al principio, pensé que solo se estaba adaptando a la convivencia o que se nos estaba pasando la fase de luna de miel, pero el cambio era palpable. Un día, llegué temprano a casa para sorprenderlo con noticias sobre un nuevo cliente potencial para mi negocio. Entré esperando encontrarlo trabajando en la cocina o tal vez ordenando la ropa. En lugar de eso, la casa estaba en silencio, demasiado en silencio, desconcertada. Caminé hacia la cocina y fue entonces cuando escuché su voz. Me detuve junto a la puerta, escuchando una voz de mujer alegre y desconocida, charlando como si fuera la dueña del lugar. Empujé la puerta para abrirla y vi a una mujer de mediana edad tarareando mientras cortaba verduras. Levantó la vista, sorprendida. Oh, debe ser Elena, soy June. Tom no me dijo que estarías en casa temprano. ¿Y quién eres exactamente? Logré mantener mi voz firme a pesar del shock. Soy el ama de llaves. Tom me contrató hace un tiempo. Hace un año vengo varias veces a la semana para limpiar y cocinar. Eso hace las cosas más fáciles, ¿sabes? Respondió con una sonrisa, claramente sin darse cuenta de la bomba que acababa de soltarme. ¿Un ama de llaves durante un año y yo no tenía ni idea? Sentí una mezcla de ira y traición hirviendo dentro de mí, pero lo mantuve bajo control. Ya veo. Gracias, June. ¿Te importaría darnos un momento? Por supuesto, dijo, secándose las manos antes de salir de la habitación. Cuando Tom llegó a casa, me encontró sentada en la sala, todavía procesando todo. Su rostro se desplomó en el momento en que vio mi expresión. ¿Quién es June, Tom? Le pregunté sin rodeos. Tom vaciló y luego suspiró. Es el ama de llaves. Mira, quise decírtelo, pero pensé que te enojarías porque no hago las cosas de la casa yo mismo. Enojada, Tom. ¿De verdad crees que me molestaría por eso? ¿Por quién limpia o cocina? Estoy molesta porque me mentiste, porque pensaste que esto era algo que tenías que ocultar. Mi voz subió con cada palabra. Lo sé, y lo siento. Empezó poco a poco, y luego simplemente no sabía cómo mencionarlo sin hacer un drama. Me pareció más fácil seguir así, trató de explicar, luciendo genuinamente arrepentido. ¿Más fácil para quién, Tom? Porque esto no se siente fácil para mí, respondí. Hablamos esa noche. Él se disculpó, y yo intenté entender su perspectiva, pero algo había cambiado entre nosotros, una pequeña grieta que me hizo preguntarme qué más podría estar ocultándome. Las cosas se suavizaron un poco después de eso. Tom seguía siendo excelente preparando la cena y manteniendo la casa en orden, pero ahora sabía que no era él quien realmente hacía todo el trabajo. Sentía que nuestros roles estaban claros, yo trabajaba y él administraba la casa. Excepto que en realidad no la administraba, la subcontrataba, y aún así, algo en su comportamiento seguía estando mal. No era solo el tema oculto del ama de llaves, sus susurros nocturnos por teléfono, su repentina necesidad de privacidad, y sus constantes excusas para pedir más dinero. Todo se sumaba a algo siniestro. Así que hice lo que cualquier mujer con mis recursos haría, contraté a un detective privado. No pasó mucho tiempo antes de que el detective regresara con noticias, y no eran las que esperaba. Tom pasaba la mayor parte de sus días en un casino, y las sumas de dinero que estaba perdiendo eran alarmantes. Sentí una mezcla de alivio y desesperación, alivio de que no hubiera otra mujer, pero desesperación por el tamaño de su engaño. Esa noche, cuando Tom llegó a casa, lo estaba esperando en la sala con el informe del detective en la mano. Intentó besarme para saludar, pero di un paso atrás, sosteniendo los papeles. «Explica esto», le pregunté con una voz fría y más serena de lo que realmente me sentía. Tom se dejó caer en el sofá, enterrando su rostro entre sus manos. «No quería que te enteraras así», empezó pequeño, solo como una forma de desahogarme, pero se me fue de las manos, no sabía cómo parar. ¿Y pensaste que la mejor forma de lidiar con esto era mentirme? ¿Robarme? Mi voz se elevó.
mi temperamento ardiendo. Lo siento, Elena, lo siento mucho. Necesito ayuda, quiero dejarlo, te lo juro. Solo necesito tu ayuda para salir de este lío. Su voz era desesperada, suplicante. Respiré hondo, intentando calmar la tormenta dentro de mí. Te ayudaré, Tom, pero esta es la última vez. Necesitas recibir tratamiento para tu adicción, y vas a firmar un recibo reconociendo la deuda que estoy pagando. Son 50,000 pesos, Tom. Tom asintió, miserablemente. Sí, lo que tú quieras, lo haré, buscaré ayuda. Nos arreglamos para que comenzara el tratamiento la semana siguiente, pero justo cuando pensé que podríamos estar volviendo a algún tipo de normalidad, Tom lanzó otra bomba. De la nada, dijo, Elena, he estado pensando, tal vez deberíamos tener un bebé, eso podría acercarnos más. Lo miré incrédula. Un bebé, Tom, sabes que no puedo, no solo es riesgoso, podría ser fatal para mí. Rápidamente trató de dar marcha atrás. Lo sé, lo sé. Simplemente pensé que no importaba, pero la idea no desaparecía. Seguía surgiendo cada vez más. Incluso su hermana, que es obstetra, me llamó para decirme, deberías reconsiderarlo. Elena, tener un bebé es lo más natural. No seas egoísta. Egoísta. Yo, doctora, usted conoce mi condición. ¿Cómo puede siquiera sugerir tal cosa? Le respondí furiosa. Ella se burló y me colgó. Esa conversación me dejó conmocionada. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Meses de tensión y discusiones sin resolver habían desgastado mis nervios, pero nada podría haberme preparado para la escena que encontré ese fatídico día. Regresé a casa antes de lo habitual, con la anticipación de una noche tranquila. En su lugar, al abrir la puerta, me encontré con cajas caóticas apiladas y con Lisa, la hermana de Tom, y su esposo Mark, ordenando sus pertenencias en mi sala de estar. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigí, mi voz cortando el ruido. Lisa se giró para mirarme con una calma inquietante. Oh, nos estamos mudando, Elena. Este es el lugar de Tom y realmente deberías empezar a empacar tus cosas. Mis ojos se movieron hacia Tom, buscando algún signo de confusión o desacuerdo en su rostro, pero no había ninguno. En cambio, me miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Elena, ya no puedo hacer esto. Me has estado manipulando y controlando durante años. Se acabó, declaró Tom, con una voz fría y distante. Lo miré, atónita. ¿Manipulándote? ¿De qué estás hablando, Tom? Lo escuchaste, intervino Mark, con una voz decidida. Tom dejó de ser tu esclavo. Tom dio un paso adelante con una pila de papeles en la mano. Aquí está el divorcio. También estoy solicitando una compensación por años de abuso emocional y pensión alimenticia. Necesito cuidar de mi bienestar. El cuarto dio vueltas mientras tomaba los papeles de su mano, sintiendo como todo se desmoronaba a mi alrededor. Esto era una pesadilla. Miré los documentos, cada palabra traía una traición más grande. Pero el pánico que sentía se convirtió en una calma fría. Solté una risa breve y sin humor. Bueno, te espera una sorpresa. Pero adelante, piensa lo que quieras. Tendrás noticias de mi abogado. Sin decir una palabra más, me fui a nuestra habitación. Llené una maleta con lo esencial y me preparé para irme. No valía la pena discutir con el hombre con el que me había casado, el hombre que pensé conocer ya no existía. Salí del apartamento y me dirigí hacia Lead Cottage Village, donde tenía una casa esperando. Una casa que era verdaderamente mía, la había comprado mucho antes de que Tom entrara en mi vida. Cuando pasé por las puertas familiares y saludé a los guardias, sentí como se me quitaba un gran peso de encima. La casa estaba exactamente como la había dejado, espaciosa, tranquila y adaptada a mis necesidades. Siempre había sido mi santuario, un lugar donde me había preparado para el futuro, sabiendo que mi salud podría empeorar. Al caer la noche, hice algunas llamadas a mis amigos más cercanos para informarles de la situación y asegurarles que estaba bien. Mi abogado fue el siguiente, listo para discutir nuestra estrategia. Las afirmaciones ridículas de Tom no quedarían sin respuesta. Unos días después de instalarme en mi santuario, recibí una llamada frenética de Tom. Su voz, llena de pánico y furia, resonó por el teléfono. Elena, me has tendido una trampa. Esto es un juego enfermizo, ¿no? Con calma, y con una pequeña sonrisa, le respondí, Tom, si crees que ha habido un malentendido,
¿Por qué no vienes y hablamos de ello? Te enviaré la dirección. Poco después, vi que la puerta de la colonia se abría y Tom, junto a Lisa y su esposo Mark, llegaba en su coche. Observé desde la ventana cómo su auto se detenía. Vi sus caras pegadas contra las ventanillas, con los ojos muy abiertos mientras miraban la vista de mi amplia casa. Se acercaron a mi puerta principal, aún sorprendidos por el lujo que rodeaba el lugar. La actitud altanera de Tom pareció disminuir un poco cuando abrí la puerta. No pude evitar toser para romper el silencio y luego ofrecí una sonrisa. Bueno, ¿qué les trae a mi humilde morada? Tom respondió de inmediato, venimos a hablar sobre el alquiler del próximo mes del apartamento. Son 66,000 pesos. Nunca me dijiste que no era tu apartamento. Nunca preguntaste sobre eso. Y si quieres vivir en este lugar, paga el alquiler, le expliqué con paciencia. Lisa, siempre tan oportuna, intervino dándole un codazo a Tom. ¿Qué pasa con esta casa? Es hermosa. ¿Por qué no nos das esta casa en lugar del apartamento? Tom asintió vigorosamente. Sí, si no lo haces, te demandaremos por todo lo que tienes. Su audacia era casi cómica. No pude evitar estallar en carcajadas. ¿Quieres demandarme por esta casa, Tom? Querido, compré esta casa mucho antes de que aparecieras en la foto. No tienes ningún derecho sobre ella. Las caras de Tom y Lisa se pusieron rojas de frustración y los gritos aumentaron. No puedes simplemente echarnos, tenemos derechos. Gritar no va a cambiar nada, respondí con firmeza mientras levantaba el teléfono. ¿Seguridad? ¿Podrían escoltar a estas personas afuera? Parece que están un poco perdidos. En cuestión de minutos, la seguridad del Village llegó y el trío salió rápidamente mientras los escoltaban lejos de la casa. Las protestas indignadas se desvanecieron en la distancia, dejando un silencio que se instaló sobre la casa como una manta reconfortante después de que se fueron. Me volví a sentar y la risa se convirtió en un suspiro cansado. Era claro que Tom y su hermana estaban intentando intimidarme para que renunciara a lo que era legítimamente mío. Volví a llamar a mi abogado para repasar los detalles de la confrontación del día. Tenemos que estar preparados para lo que sea que intenten a continuación, le dije, con un tono decidido. No te preocupes, Elena. Podemos encargarnos de esto. No tiene ninguna posición legal, me aseguró. El día de la audiencia en la corte llegó, y la atención que recibió fue tan intensa como para soportar la situación. Entré a la sala del tribunal con mi abogado a mi lado, lista para enfrentar lo que Tom y su familia habían inventado. Las acusaciones eran absurdas. Tom decía que lo había explotado, convirtiéndolo en lo que él llamaba dramáticamente mi esclavo. Contó historias de tareas interminables y una vida ingrata bajo mi supuesta tiranía, mientras su hermana Lisa y su esposo Mark asentían con vigor, apoyando cada palabra suya. Resistía la tentación de poner los ojos en blanco. Afortunadamente, pronto llegó el momento de presentar la realidad de la situación. Mi abogado se puso de pie, ajustó la chaqueta del traje y dijo con confianza: le aseguro que tenemos pruebas que contradicen cada una de las afirmaciones del señor Thomas. Luego, se volvió para llamar a nuestro primer testigo, la pareja que Tom había contratado. June se presentó. Ella trabajaba en su casa, haciendo todas las tareas del hogar y cocinando. El señor Thomas apenas movió un dedo, testificó ella, respaldada por registros de empleo y salario que demostraban que Tom apenas contribuyó al trabajo doméstico, como él había afirmado. Después del testimonio de June, mi abogado presentó el acuerdo prenupcial. Según este documento legalmente vinculante, firmado por ambas partes, mi abogado señaló las firmas en la parte inferior de la página, estableciendo claramente que, en caso de divorcio, el señor Elliot no tiene derecho a nada, ni pensión alimenticia ni compensación. La sala del tribunal guardó silencio mientras el peso del documento se reflejaba en el rostro de Tom. Su color se tensó cuando mi abogado agregó: «Señor Elliot, ¿leyó este documento antes de firmarlo?» Tom tartamudeó. Bueno, vi la parte sobre si algo le pasaba a Elena, pero no leí nada más. ¿Es correcto? Mi abogado presionó. Sí, pero no pensó en leer lo que estaba firmando. Mi abogado lo interrumpió y se volvió hacia el juez. Su señoría, también deseamos presentar pruebas de las deudas de juego del señor Elliot que la señora Elliot generosamente ha absuelto,
y para lo cual tenemos un reconocimiento firmado por el propio señor Elliot. Observé mientras Tom se desplomaba en su asiento. La realidad de su situación finalmente lo golpeó. El juez, después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, habló con una voz clara y firme. Es la decisión de este tribunal conceder el divorcio solicitado por la señora Elena Elliot. Además, todos los reclamos de compensación y pensión alimenticia del señor Thomas Elliot son rechazados. Mientras salíamos de la sala del tribunal, sentí un alivio profundo, pero ese alivio se desvaneció rápidamente al ver lo que ocurría afuera. Lisa estaba reprendiendo a Tom con furia. Sus palabras eran duras e implacables. Eres un tonto. Todo lo que tenías que hacer era dejarla embarazada y morir. Así habríamos tenido todo. Ni siquiera pudiste hacer eso bien. Me detuve un momento para observar la escena, dándome cuenta de la realidad de su traición. No solo querían dinero, sino que esperaban mi muerte. Meses después del drama judicial, había comenzado a recuperar mi paz, enfocándome en mi salud y en mis negocios. Una fresca mañana, mientras tomaba un sorbo de café y revisaba algunos informes comerciales, mi serenidad se vio interrumpida por un visitante inesperado. Miré el monitor de seguridad y vi a Tom, desaliñado y desesperado, esperando en las puertas de mi comunidad. Le dije a los guardias que lo dejaran entrar. Aunque estaba curioso, era cauteloso respecto a su aparición repentina. Al acercarse a la puerta principal, vi la tensión en su rostro y el peso de sus recientes dificultades. Cayó de rodillas tan pronto como abrí la puerta, actuando de manera tan dramática que casi parecía ensayado. Elena, por favor, te ruego que me dejes volver. Haré cualquier cosa, cocinaré, limpiaré, lo que quieras. Solo déjame quedarme aquí, suplicó con la voz quebrada. Lo miré, manteniendo una expresión tranquila pero firme. Tom, después de todo, ¿por qué pensarías que alguna vez lo haría? Considera tal cosa, no fue idea mía, Elena. Fue un plan de Lisa presionar para que el bebé terminara las cosas de esa manera. Nunca quise que sucediera nada de eso, te lo juro, simplemente estaba atrapado en eso. Soltó la desesperación en cada una de sus palabras. Respiré hondo, manteniendo la compostura. Tom, lo que no entiendes es que no se trata solo de lo que pasó o de quién lo planeó, sino de la confianza y tú la rompiste. Más allá de la reparación, no solo seguiste los planes de Lisa, sino que te mantuviste firme. Sabías muy bien lo peligrosos que eran sus planes para mí. Se puso de pie y extendió la mano como si pudiera romper físicamente la relación que una vez tuvimos. Elena, estoy perdido sin ti. Pedí un préstamo para pagar los 50,000 y he comenzado a trabajar de nuevo. Estoy tratando de corregir mis errores. Arreglar tus errores no significa que puedas rebobinar y borrar las consecuencias. Respondí bruscamente. Lo que necesitas entender, Tom, es que elegiste este camino. Ahora debes caminar por él. Con eso, su rostro se arrugó y por un momento casi sentí pena por él, pero luego recordé las frías y calculadoras discusiones sobre mi salud y mi posible fallecimiento. Quiero que te vayas ahora, dije, mi tono inquebrantable. Y Tom, no vuelvas. No es bienvenido aquí, ni ahora ni nunca. Cuando dudó, aún tratando de hacer otra súplica, me giré y señalé al personal de seguridad que había estado discretamente cerca. Ellos dieron un paso adelante y lo escoltaron mientras él gritaba mi nombre. Sus gritos se desvanecieron en la distancia. Después de que se fue, me quedé en la puerta por unos momentos, dejando que el silencio me envolviera nuevamente. Esta casa, esta vida, la había construido y no dejaría que nadie la perturbara de nuevo. Regresé a mi rutina matutina. La perturbación ahora se sentía como un capítulo resuelto de mi vida. Mirando hacia el futuro, mis pensamientos se dirigieron a planes nuevos. Sueños de viajar y conocer gente nueva. El mundo era amplio y mi corazón, una vez cargado por la traición, ahora se sentía más ligero, lleno de posibilidades. Cuando le pregunté por qué había hecho una tarjeta familiar para sus suegros, James se rió y dijo que, como son mi familia, por supuesto que deberían tener una tarjeta familiar. Me molestó eso y luego agregó, si supieras quién te recibió cuando estuviste solo, no estarías diciendo esas cosas, ¿verdad? Me sorprendió su tono tan directo, que era nuevo para mí. James siempre había sido así. Continuó, si estás agradecido, deberías hacer más por mi familia, entonces te consideraré parte de la familia. Hasta entonces, estás en un periodo de prueba. Nunca había escuchado hablar de un periodo de prueba en el matrimonio. James siguió, mira, mientras estés callada, en otras palabras, todavía no eres parte completa de la familia si no te gusta. Puedes irte en cualquier momento, por ahora.
nuestra familia somos solo 6. Me sorprendió después de eso. Inmediatamente cancelé todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas y me mudé. Mi nombre es Olivia Cook, tengo 30 años. Soy ilustradora independiente. Solía trabajar como diseñadora para una gran agencia de publicidad, pero empecé por mi cuenta hace 5 años. Ahora que estoy casada, trabajo desde casa. Mis padres murieron en un accidente cuando era joven. Me criaron mis abuelos maternos, pero me mudé de regreso al departamento de mis padres cerca del centro de la ciudad para la universidad. He estado viviendo allí desde que conocí a mi esposo James en un restaurante italiano donde trabajaba. Era un lugar agradable, con precios razonables y buena comida, así que mis colegas y yo íbamos allí seguido. Fue entonces cuando James, el camarero guapo, se convirtió en un tema de conversación. De hecho, era guapo. El gerente una vez bromeó diciendo que muchos de los clientes habituales iban solo para ver a James, y pude ver por qué. No voy a negar que me volví una de las fans de James porque pensaba que era realmente genial. Él realmente destacaba por alguna razón. Rápidamente nos hicimos más cercanos y pronto la gente nos empezó a llamar pareja. Sorprendentemente, terminamos casándonos. No recuerdo mucho de ese tiempo. Es como si hubiera sido hace unos días. Estaba casada con un hombre, a quien llamaba mi esposo, pero en realidad amaba a James y estaba feliz de habernos casado. Dejé mi trabajo como diseñadora en la empresa y empecé a trabajar de forma independiente. Fue una transición amigable y seguí haciendo el mismo tipo de trabajo, pero por mi cuenta. James siguió trabajando en el restaurante italiano, con horarios irregulares, a veces hasta altas horas de la noche. Se volvió difícil mantener el ritmo, y siempre quise trabajar por mi cuenta, así que decidí hacerlo. Es una buena idea, Olivia, será más fácil para ti, y está bien seguir haciendo lo que amas. James apoyó mi decisión. Así empezó nuestra vida como recién casados. A los dos no nos importaban las cosas lujosas, así que decidimos no hacer una ceremonia de boda y solo registrar nuestro matrimonio oficialmente. Conocimos brevemente a las familias de cada uno, y eso fue todo. James iba a trabajar y yo trabajaba desde casa y hacía las tareas del hogar. Nuestros horarios eran irregulares, pero nos manteníamos en contacto y tratábamos de comer juntos cuando estábamos en casa. Era una vida feliz y sencilla, y pensé, el matrimonio es agradable, pero aproximadamente un año después de casarnos, todo comenzó a cambiar. Mi familia quiere venir. ¿Está bien?, preguntó James un día. Por supuesto. Le dije que estaba bien. Solo había conocido y hablado brevemente con la familia de James en nuestra primera reunión. Pensé que sería una buena oportunidad para conocerlos mejor, ya que había perdido a mis padres a una edad temprana. Siempre había admirado la gran familia de James, pero cuando llegó su familia de 5 miembros, me quedé sin palabras. Oye, ¿cuál es mi habitación?, preguntó su hermana tan pronto como entró a nuestra casa. La hermana de James, que tiene 35 años, es 3 años mayor que James y que yo, y trabaja en un supermercado local. Me sorprendió su actitud grosera, tan diferente del saludo cortés que me dio cuando conocimos a James, que tiene 22 años. La hermana mayor también estaba allí, pero se quedó callada y no dijo nada. Apenas habló cuando nos conocimos. Presionada por la hermana de James, les mostré a las 2 hermanas la habitación de invitados y a los padres de James la habitación que solía estar ocupada por mí. La habitación de mis padres era la única de estilo japonés en el departamento, así que pensé que sería mejor para ellos después de instalarse en sus habitaciones. La hermana de James dijo, bien, ya que vamos a vivir aquí juntos, será mejor que empieces a atender a nuestra familia como se debe. Confundida por lo que quería decir, y al mirar a James en busca de ayuda, él simplemente se rió de una manera que nunca había visto antes. Resultó que su familia había dejado su propia casa y se había mudado a mi departamento sin avisarme. Nuestra casa familiar tuvo que quedar desocupada de repente y no tenían a dónde ir, explicó. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Pensé que solo iban a quedarse 1 o 3 días. Y esto realmente fue un inconveniente. Cuando le mencioné esto a James, tratando de no molestarlo, él miró hacia abajo y se disculpó. Por favor, solo hasta que encuentren otro lugar a donde ir, suplicó. No podía decir que no. ¿Cómo iba a rechazar a personas necesitadas, especialmente a la familia de alguien importante para mí, sin siquiera un lugar a donde ir? Acepté a regañadientes vivir juntos con la condición de que encontraran un nuevo lugar lo antes posible, pero me arrepentiría de esa decisión. La familia de James no mostró moderación. Desde el día que se mudaron, no hicieron nada y me dejaron a mí con todo, diciendo lo que querían.
No hicieron ningún esfuerzo por buscar una casa o un trabajo. Cuando le pregunté sobre sus trabajos, me llevé otra sorpresa. Oh, dejé ese pésimo trabajo en el supermercado, dijo. Aunque había dicho que estaba empleada, aparentemente era solo un trabajo a medio tiempo. Pensé que trabajaba a tiempo completo debido a su edad, pero me dijo que no había tenido un trabajo estable desde la secundaria. Los padres de James también tenían trabajos a medio tiempo que dejaron antes de venir aquí y, por supuesto, la otra hermana de James estaba desempleada. Ella había dicho que era estudiante, pero eso no era cierto. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Trabajo ahora que me he convertido en parte de una familia adinerada?, preguntó cuando le pregunté de qué estaba hablando. Recibí otra respuesta sorprendente. Tú, por supuesto, recibiste un gran dinero del seguro por el accidente de tus padres, y ni siquiera tienes hipoteca en este departamento. Puedes vivir sin trabajar, dijo la hermana de James, riéndose. Me quejé con James cuando llegó a casa, pero él gritó de una manera que nunca había visto antes. Todos están cansados de tener que salir de su casa de repente. Déjalos descansar un rato. ¿O quieres echar a mi familia? Olivia, aturdida, me quedé en shock, y de repente, James suavizó su tono. Perdón por gritar. Yo también estoy teniendo un día difícil. ¿Puedes ser un poco más paciente? Mirando hacia atrás, James era muy bueno para manipular las situaciones con una mezcla de amabilidad y dureza, pero en ese momento no lo vi y acepté soportar un poco más. La tiranía de la familia de James empeoró. Me trataron como a una sirvienta en casa y me exigieron dinero. No podemos buscar trabajo sin un centavo, ¿verdad? Está bien, pero si no encontramos trabajo, simplemente seguiremos viviendo aquí, dijeron, a regañadientes. Les di algo de dinero que dijeron haber gastado sin encontrar trabajo. Probablemente nunca buscaron trabajo, pero si decía eso, me acusarían de mentir sin pruebas, y toda la familia de James me culparía durante horas, diciéndole a James que no resolvió el problema. Todos estaban frustrados por no encontrar trabajo. Lo siento, solo aguanten un poco más. Hablaré con ellos, dijo James, tratando de suavizar las cosas. Pero, con el tiempo, sentí que decir cualquier cosa era inútil. Sin embargo, la frecuencia con la que me pedían dinero fue disminuyendo poco a poco. Quizás porque James dijo algo, el problema pareció solucionarse solo. Por supuesto, el dinero que les había dado nunca me fue regresado, después de unos 2 meses de vivir así. De alguna manera, noté algo alarmante. ¿Por qué la factura de la tarjeta de crédito es tan alta? Podría ser un uso no autorizado. Cuando revisé rápido el estado de cuenta, vi que todos los cargos eran con tarjetas de crédito familiares. Las compras incluían alimentos, bebidas, libros, juegos e incluso bolsos y ropa de marcas caras. Cada artículo estaba etiquetado con un número del 1 al 6, mostrando que se habían emitido 6 tarjetas de crédito familiares. Estas tarjetas estaban a mi nombre, y James había usado las tarjetas familiares. Parece que tú serías mejor manejando esto y sería más conveniente consolidar los pagos. ¿Puedo dejártelo a ti?, me dijo, y terminé administrándolas. Pero resultó que estas tarjetas familiares se emitieron sin que yo supiera. La familia de James dejó de pedir dinero porque ahora podían hacer pagos con tarjeta de crédito y retiros de efectivo. Cuando enfrenté a James sobre por qué había hecho tarjetas familiares para su suegro sin preguntarme, se rió y dijo: bueno, te quejas cuando dicen que no tienen dinero. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Aparte de saber quién te ayudó cuando estaba sola, dile esas cosas a la importante familia de tu benefactor. Me quedé en shock por su tono audaz, algo que nunca había escuchado antes. James siempre fue así. Si estás agradecida, deberías hacer más por mi familia. Entonces te consideraré parte de la familia. Hasta entonces, considéralo como un periodo de prueba, continuó. Nunca había oído hablar de un matrimonio con periodo de prueba. Al ver mi silencio, James insistió aún más. Esto significa que aún no eres un miembro oficial de la familia. Si no te gusta, puedes irte en cualquier momento. Ahora solo somos nosotros 5 en nuestra familia. Los parásitos inútiles se van. Ahí fue cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de James. Sentí como si toda la sangre se hubiera drenado de mi cuerpo. En shock, comencé a pensar en divorciarme de James. De hecho, empecé a preguntarme por qué me había casado con él en primer lugar. Al principio, pensé que era un chico guapo, como las otras chicas. Simplemente me emocionaba que él fuera guapo sin ninguna razón en particular. Luego, una vez, cuando fui al baño, James se acercó a mí. Pareces diferente de las demás personas, Olivia. No lo sé, algo místico. Lo siento,
No es algo que debería decirle a un cliente. Me sorprendió, pero seguí escuchando y poco a poco comencé a prestarle más atención a James. Tal vez ese era su plan para gustarme. Pensándolo bien, tiene sentido. Recuerdo que una vez, cuando James vino a nuestra mesa para platicar un poco, un colega bromeó diciendo que yo era una mujer rica que vivía sola en un condominio. Fue justo después de eso que empezó a hablar conmigo, probablemente porque estaba interesado en mi riqueza y el condominio. Honestamente, James realmente no era mi tipo, para decirlo amablemente. Era moderno, para decirlo sin rodeos. Parecía un poco frívolo. Me gustaban los hombres maduros que hablaban en voz baja y seria, pero de alguna manera terminé enamorándome de James. Siempre me pareció raro, ya que James era el típico chico guapo, y debe haber sido fácil para él enamorar a una mujer, especialmente a alguien como yo, que era nueva en el mundo laboral y no estaba acostumbrada a los hombres. Caí en sus trucos y terminé casándome con él. Este pensamiento me frustraba y avergonzaba tanto que sentía que quería destruir todo en la casa, pero no fui tan tonta como para actuar según ese impulso. En lugar de eso, decidí vengarme. Para hacerlo, necesitaba soportar esta vida un poco más. Al igual que James me manipuló, planeé controlar a toda su familia, el condominio que mi papá compró, el lugar donde vivía con una hipoteca poco después de que yo naciera. No era muy caro en ese entonces, pero la zona se desarrolló rápido con un nuevo centro comercial cerca y ahora se considera un condominio de lujo. Mis padres, con la esperanza de tener más hijos, compraron un condominio espacioso, por eso hay suficiente espacio incluso con la familia de James mudándose. Pero, a pesar de su tamaño decente, tener a la familia de James cerca es una molestia para mí, especialmente trabajando desde casa. Estoy aguantando esto solo por venganza, ya que la hermana de James dijo que no hay pago de hipoteca para este condominio. Cuando tenía 4 años, mis padres murieron en un accidente automovilístico. Ellos regresaban del funeral de mi abuelo paterno cuando chocaron con un auto que iba a toda velocidad en la autopista. Ese día se suponía que yo iba con mis padres, pero me dio gripe, andaba por ahí con fiebre alta. Entonces, mis abuelos maternos vinieron al condominio donde vivíamos con mis padres para cuidarme, dejándome como la única sobreviviente. Los pagos de la hipoteca estaban cubiertos por el seguro de vida de crédito grupal, así que los únicos costos de vivienda que pago son los honorarios de administración y los impuestos a la propiedad. James, al ver la cantidad, dijo que contribuiría un poco más a nuestros gastos domésticos. No hay hipoteca, así que si pongo esa cantidad, deberíamos manejarnos con los ingresos de Olivia. Usar nuestras propias ganancias para gastos personales suena bien. No, me dijo. Yo estuve de acuerdo, pensando que tal vez tenía razón. Hasta entonces había estado pagando todo yo sola, así que pensé que su contribución aliviaría un poco mi carga. Mirando hacia atrás, fue una tontería, pero en ese momento estaba cegada por mi amor por James y simplemente le creí. James probablemente piensa que es el cabeza de familia y el que me apoya, por eso puede llamarme parásito tan fácilmente, pero en realidad es diferente. Yo pago la mayor parte de los gastos, como servicios públicos, comida, gastos sociales y entretenimiento, y ahora se habían agregado 5 parásitos reales a mi casa, por lo que era imposible manejarlos con esa cantidad. Quería deshacerme de ellos lo antes posible, pero fingí no darme cuenta y aguanté, dejando que la familia de James comprara libremente, recordándome a mí misma que al final seré yo quien se ría. Finalmente, 5 meses después de decidir divorciarme, llegó el día de actuar. Estoy cansada, por favor decide, soy yo o tu familia, le dije a James. Cuando le presenté la decisión final, se sorprendió, pero yo seguí sin preocuparme. Ninguno de los miembros de su familia mueve un dedo para ayudar en la casa, simplemente me dejan todas las tareas a mí. Sabes, trabajo desde casa, no estoy sola jugando, pero ellos me tratan como si fuera una aprovechada y me dicen que conozca mi lugar. Ya que me estás apoyando, ya tuve suficiente, lloré. Enfrenté a James, él me sonrió y me dijo, entonces deberías irte, ¿no te lo dije antes? Eres parte de esta familia, pero rendirte así significa que no te ganaste tu lugar en la familia. Actué en shock mientras lo miraba. ¿De qué te sorprende? Si no puedes vivir con mi familia, entonces eres tú quien tiene que irse. Ah, y como no tengo la culpa, tomaré este departamento como parte del acuerdo y me quedaré con la mitad de tus ahorros. Ah, así que ese fue su plan todo el tiempo, por eso toda su familia siguió acosándome, tratando de echarme. Lo sabía, pero escucharlo decirlo abiertamente todavía fue un shock.
Era alguien a quien una vez amé e incluso me casé, pero gracias a esto tomé una decisión. Está bien, dije, decidiré divorciarme de James, pero este condominio es mío y yo tampoco tengo la culpa. ¿Qué dijiste? El motivo del divorcio es que permitiste que tu familia viviera con nosotros sin preguntarme y tu familia me ignoraba. Le dije con firmeza a James, parecía sorprendido de que rechazara por completo su propuesta, sin esperar algo así. Una respuesta que tenía sentido, ya que siempre había cumplido con sus demandas. Pensar en todo esto me hizo enojar. No quiero pasar ni un segundo más con todos ustedes, así que me iré ahora, pero también deberían prepararse para irse. Es una broma, ¿verdad? Esta es nuestra casa, no nos iremos. Nunca hemos oído hablar de los derechos residenciales. No puedes simplemente echar a la gente que vive aquí, gritó James, ignorando sus comentarios. Salí de la casa y fui a la de mis abuelos. Les conté todo y les pedí si podía quedarme con ellos hasta que las cosas se resolvieran. Mis abuelos se sorprendieron al escuchar lo que había pasado y me regañaron por no haberlos consultado antes, con lágrimas en los ojos. Lo siento, abuela, abuelo, lamento preocuparlos, pero ahora estaré bien. Me veo frágil, pero en realidad no lo soy, dije, tratando de reírme mientras lloraba. El día después de salir del departamento, James me contactó de inmediato. Oye, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué significa eso del correo certificado?, preguntó. Me impresionó lo rápido que reaccionó. Las cosas se estaban moviendo. Había entregado el proceso de divorcio a un abogado y, cuando les dije ayer que me iba de la casa, arreglaron que todo se resolviera hoy. No voy a pagar ningún dinero extra y no voy a salir del condominio, declaró James, pero legalmente tenía que pagar y no tenía derecho a seguir viviendo en ese apartamento. ¿De qué estás hablando? Ese apartamento también es mío, ya que estamos casados. Si insistes, entonces págame la mitad de su valor para comprármelo, dije. Una afirmación tan absurda. Hablar así no nos lleva a nada. Por favor, comunícate con mi abogado de ahora en adelante, dije, cortando la llamada. Sabía que probablemente volvería a llamar al día siguiente, pero no tenía ganas de hablar más ese día. Como era de esperar, llamó a la mañana siguiente. Oye, ¿de qué se trata todo esto?, repitió la misma pregunta de ayer, sin mostrar creatividad. ¿Qué quieres decir con que las tarjetas no funcionan? ¿Qué hiciste? Lo que hice fue cancelar la tarjeta. Esa tarjeta era mía y solo estabas usando la tarjeta familiar. Recuerda que antes de irte de casa, cambié todos los contratos de esa tarjeta a otra y la cancelé. Por supuesto, las tarjetas familiares dejaron de funcionar cuando cancelé la mía. Yo era quien pagaba por eso. Sí, pagaste la tarifa de administración del departamento y los impuestos a la propiedad solo durante los primeros 4 meses. No es mucho, pero puedo descontarlo de la pensión alimenticia si lo deseas, le respondí, burlándome de él. Desde el otro lado del teléfono, escuché unos gritos confusos. Así es, James solo pagó la cantidad acordada durante 4 meses. Puso varias excusas sobre la tienda y todo eso. Siempre encontraba una razón para pedirme que esperara, pero luego dejaba de pagar por completo si se le olvidaba y pensaba que todavía estaba pagando. Eso es una mala memoria, pero ya no me importaba. Estoy cortando lazos con él. Su memoria no me importa. Esa es la situación. Así que por favor, paga la mitad de los gastos que he estado cubriendo. He llevado un registro detallado de nuestros gastos domésticos que usaré como evidencia para dividir equitativamente nuestros ahorros. Es propiedad conyugal. Exigió que sí. Entiendo. Dividámoslo como corresponde, le respondí. Terminó la llamada recordándome que no lo olvidara. Unos días después, recibí otra llamada de él usando la misma línea. Me di cuenta de que no solo les faltaba memoria, sino también vocabulario. ¿Qué quieres decir con la división de propiedad compartida? ¿Por qué es 0? Debes estar acumulando dinero en efectivo del seguro y la pensión alimenticia de tus padres. Él respondió, así que eso es lo que pensaban. Le expliqué pacientemente que mis ahorros antes del matrimonio no formaban parte de la propiedad compartida y que, como no teníamos ahorros después del matrimonio, naturalmente fue 0. No me mientas. Si crees que estoy mintiendo, ¿por qué no consultas con alguien? De ahora en adelante, por favor, comunícate a través de mi abogado. Ya no hablaré contigo directamente. Adiós, dije entonces. Colgué el teléfono y bloqueé el número de James un mes después de que dejé la casa. James y su familia finalmente se mudaron del departamento, no porque cambiaron de opinión,
sino porque no podían mantener su estilo de vida. Naturalmente, los ingresos de James por sí solos no eran suficientes para una familia de 5. Estaban acostumbrados a hacer compras extravagantes con mi tarjeta. Decirles que recortaran ahora era imposible. Les había dejado usar la tarjeta intencionalmente para esto, sabiendo que esto pasaría. Su familia comenzó a presionar a James para que consiguiera dinero, y cuando él se negó, empezaron a robarle de su billetera. Incluso cuando James se enojó, lo culparon por echarme. Para colmo, cortaron la electricidad, el gas y el agua. Claro, yo ya había arreglado eso porque no planeaba vivir allí por un tiempo. James intentó restablecer los servicios de inmediato por teléfono, pero como la casa estaba a mi nombre, nadie más podía volver a conectarlos y el propietario los había interrumpido. Durante el caluroso verano y principios del otoño, su familia no pudo soportar el calor extremo y finalmente abandonó la casa. ¿A dónde se fueron? No lo sé ni me importa. James intentó quedarse hasta el final, pero al final se dio por vencido porque no había electricidad y no podía bañarse. El proceso de divorcio fue más rápido de lo esperado, no porque James cambiara de opinión, sino porque cometió errores. Me engañó mientras aún estábamos casados, o más bien, comenzó a hacer movimientos con alguien pensando que podría echarme pronto. Se jactaba de tener un apartamento de lujo en una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad y usaba eso para atraer a chicas jóvenes. Es sorprendente que haya hecho esto mientras su familia estaba presente, pero ya tenía antecedentes de comportarse así que a ellos no les importó antes de irse. Había instalado cámaras en varios lugares de la casa que capturaron toda la evidencia. Tal vez me subestimó, pero realmente me faltó al respeto. Trató de meter a su familia en mi casa sin mi permiso. Hizo una tarjeta familiar y me dejó con la cuenta. Me echó y me engañó. Exigí una suma considerable y una compensación por todo esto. Cuando James vio la cantidad que debía pagar, se puso pálido y rogó desesperadamente que lo reconciliara. Pero yo no tenía intención de ceder. Sabía que no podía pagar. Así que le pedí prestado todo lo que pude a su empresa y tomé todo lo que pude conseguir amenazándolo con demandarlo por fraude por la tarjeta familiar. Finalmente, aceptó mis términos de mala gana. Espero que haga todo lo posible para pagar su deuda. El divorcio ya está finalizado y yo sigo en casa de mis abuelos. Aún no he decidido qué hacer con el apartamento. Tal vez lo venda. Lo valoro porque mis padres me lo dejaron. Pero como ellos fallecieron cuando era muy joven y no tengo muchos recuerdos de ellos, y con todo lo que ha pasado, creo que lo entenderían si lo dejo ir. Mi trabajo como ilustrador está mejorando y podría volver a vivir solo en algún momento. Por ahora, me quedo con mis abuelos. Dependo un poco más de ellos y luego seguiré adelante con fuerza. La próxima vez, no me dejaré engañar por un hombre solo por su apariencia. Espero encontrar a alguien con quien realmente pueda compartir mi vida.